Amada iglesia, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Siempre decimos que es un privilegio estar en su casa y en realidad sí lo es. Es un privilegio siempre acercarlos a su casa porque Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia y su bondad ha sido para con cada uno de nosotros. No somos merecedores de su gracia, no somos merecedores de su misericordia, pero aún con todo ello, Él cuida de nosotros, cuida de su familia, cuida de esta iglesia, cuida de sus familias allá en sus países, en nuestros países, cuida de nosotros. Hasta este día, Él ha tenido misericordia de nosotros. Hasta este día Él ha movido su mano en misericordia de cada uno. Y ese es motivo, yo siempre digo, es motivo de gozo, es motivo de alegría. Porque cuántos años más nos va a dar de vida no lo sabemos. Pero creemos que si los ha ayudado hasta este día, los seguirá ayudando. Con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, Él va a estar con nosotros. Si nosotros somos fieles a Él, Él va a ser fiel. Él nos va a sustentar y nos va a ayudar. Así se me ha encomendado a mí el privilegio de predicar la palabra. Así los invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a ir a un pasaje que en las células estuvo trabajando días anteriores. Mateo 4, versículo 18 al 23. Mis hermanos se van a acordar. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Me contesta con un amén cuando todos lo tengan. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vengamos en palabras de oración, que sea Dios hablando a nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad, por el privilegio que nos concede de estar en este lugar. Gracias, Padre de la gloria, porque tú has sido bueno con nosotros. Ahora estoy acá, Padre amado, delante de este pueblo, delante de esta iglesia, Dios mío. En esta hora te pido que me ayudes, te pido que me respaldes, te pido, Dios mío, que seas tú hablando a este pueblo. No te olvides que no soy yo, sino tú en mí. No te olvides, Padre amado, que simplemente soy una vasija de barro y tú, Dios mío, aquel que vas a hablar a tu pueblo. Habla, Dios mío, a este pueblo. Conoce la necesidad, conoce, Dios mío, de qué necesitado está este pueblo reunido en este lugar. Que seas tú, Padre de la gloria, hablando a esta congregación. Te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Tomemos nuestros asientos. Bendito sea su nombre. Vamos a estar hablando bajo el tema hombres comunes y corrientes utilizados por Dios grandemente. A veces nosotros como seres humanos que somos, como hombres que somos, tendemos a pensar que los hombres que aparecen en la Biblia, aquellos que Dios utilizó para hacer grandes cosas, tendemos a pensar que tenían algo diferente a nosotros. A veces pensamos que eran distintos a nosotros. Aquellos hombres que hicieron señales, prodigios, milagros, tantas cosas, decimos, algo tenían diferente a nosotros. Porque aparecen en la Biblia, porque están allí, decimos, como Dios los usó, decimos, tal vez tenían algo diferente a nosotros. Pero en realidad es que no tenían nada diferente a nosotros. Eran como nosotros. Y cuando pensamos así, a veces los vemos como superhéroes, con grandes habilidades, con grandes capacidades sobrehumanas. Los vemos como que fueron dotados de grandes conocimientos, con unas mentes prodigiosas, con un intelecto avanzado. Pero en realidad que pocos de esos hombres utilizó Dios.
La mayoría de los hombres que utilizó Dios fueron hombres comunes y corrientes. Fueron hombres semejantes a nosotros. Fueron hombres como usted y como yo. Los vemos así. A veces los vemos tan lejanos. A veces los vemos tan distantes. A veces los vemos allá y decimos, wow, qué grandes hombres fueron aquellos. Y sí lo fueron. Pero eso no quita el hecho que fueron como usted y como yo. Fueron semejantes a nosotros. Con nuestra misma fisionomía. Con nuestra misma anatomía, nuestro mismo cuerpo. Tenían los miembros que usted tiene en su cuerpo. Los mismos tenían ellos. Eran igual que nosotros. No eran distintos a nosotros. Tenían emociones como las nuestras. Sentimientos como los nuestros. Se ponían tristes. También lloraban. Se ponían alegres. Se gozaban. Se cansaban como nosotros. Se fatigaban como nosotros. A veces estaban ansiosos como nosotros. Igual que nosotros eran estos hombres. Y Dios se encargó de que quedara registrado eso en las Escrituras. Dios pudo haber registrado solo sus grandezas, solo sus milagros, solo sus proezas. Dios pudo haber permitido que quedara registrado todo eso. Y nosotros dijéramos en realidad, estos hombres fueron sobrehumanos. Pero Dios dejó registrar en las Escrituras sus debilidades, sus deficiencias. Dejó registrado sus faltas, sus fallas. Dejó registrado hasta la profesión que tenían, muchos de ellos. ¿A qué se dedicaban? ¿Para qué? Para que nosotros los viéramos que eran semejantes a nosotros. Para que nosotros los viéramos que se parecían a nosotros, que eran como nosotros. Hombres, seres humanos como nosotros. Y desde antes, desde el principio, desde Abraham, Dios comenzó a registrar sus debilidades. Sabemos que Abraham, cuando descendió a Egipto, tuvo miedo. Tuvo temor, tuvo miedo que lo asesinaran. Y mintió. Dijo que su esposa Sara no era su esposa, sino su hermana. Sabemos que también en un momento dudó de Dios. En un momento pasó el tiempo, pasaron los años y la promesa no se cumplía. Y él dudó. Aparentemente no le creyó, porque él quiso ayudarle a Dios. Y sabemos que ahí nació Ismael, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Moisés, el gran líder, Moisés, el gran libertador, antes que Dios lo llamara, cuando estaban aquel hebreo y aquel egipcio peleando, ¿qué pasó? Lo asesinó. Y no solo lo asesinó, sino que también lo enterró. Más adelante, cuando Dios lo llamó, se sintió incapaz. Le dio miedo, le dio temor. Puso tantas excusas a Dios. Yo hasta soy tardo para hablarle. Dios, ¿por qué yo? Escogí a otro, le decía en sus palabras. Le dio miedo. Al gran Moisés le dio miedo. Más adelante él también desobedeció a Dios. Dios le dijo que le hablara a la peña, que le hablara a la roca. Él la golpeó. Dios registró sus debilidades. El gran hombre Moisés hizo tantas cosas, aquel hombre, pero también tenía debilidades como las nuestras. David, aquel que era conforme al corazón de Jehová, dice su palabra. Aquel que siendo un niño, siendo un jovencito, se paró ante aquel gigante. Y el nombre del Señor lo venció. Pero más adelante lo vemos cometiendo adulterio y cometiendo asesinato para encubrir su pecado. Dios registrando sus debilidades. También tenemos a Gedeón. Cuando Dios lo llamó, ¿dónde estaba Gedeón? Estaba escondido allá, sacudiendo el trigo. Le tenía miedo a los madianitas. Estaba allá escondido. ¿Y quién era? Era un campesino. Estaba trabajando en el campo, pero sabemos que Dios hizo grandes cosas con él. Allá tenemos a un juez llamado Sangar, en el capítulo 3 de los jueces. Ahí estaba aquel hombre que dice su palabra que con una aguijada de bueyes, dice que mató 600 hombres. ¿Qué era una aguijada de bueyes? Era una vara con una punta de metal en la punta tenía un metal como una media luna. Imagínense usted aquel ejército, 600 hombres con espadas, con escudo, con aquella armadura. Venían y aquel se paró en aquel predio, en aquel terreno, quizás estaba trabajando. ¿Cómo lo vemos a ese hombre? Y mató 600 con esa vara. ¿Pero quién era él? Era un campesino nada más. Era un hombre común y corriente que estaba trabajando la tierra. Así Dios ha dejado registrado las debilidades, las faltas, sus oficios de hombres comunes y corrientes que él ha utilizado grandemente.
Aquí vemos la humanidad de hombres. Vemos la fragilidad de hombres. Hicieron grandes proezas, pero eran semejantes a usted. Eran parecidos a usted. Eran como usted y como yo. Propensos a fallar, propensos a pecar. Elías, aquel que hizo descender fuego del cielo. ¿Qué pasó? Aquel que hizo tantas señales, tantos prodigios, cuando aquella mujer malvada lo andaba buscando, se fue a esconder y quería morirse allá. Deseaba morirse aquel hombre. Dice Santiago que Elías era semejante. Tenía las pasiones, sus pasiones eran semejantes a las nuestras. Aquel gran hombre, parecido a nosotros, propenso a pecar como nosotros, propenso a fallar como nosotros, y así sucesivamente. Dios registrando las debilidades de estos hombres. Dios registrando que estos hombres eran semejantes a nosotros. Y ese mismo principio llevó al Nuevo Testamento. Todo eso es del Antiguo Testamento. Y el mismo principio es al Nuevo Testamento. Lo mismo hizo Dios, registrando las debilidades de estos hombres, registrando la humanidad de esos hombres. Y a veces nosotros los vemos tan lejanos y decimos, parecen superhéroes. Los 12 apóstoles. Dios se tomó el tiempo de registrar sus debilidades, su humanidad, hasta sus oficios. Y cuando los vemos, estos hombres, si usted busca las imágenes de ellos en las catedrales de Europa, ¿sabe cómo los ponen? Los ponen allá tallados en piedra, en mármol, y parecen dioses de la mitología griega. Parecen dioses romanos, pero no eran así. Dios se tomó el tiempo de registrar en ellos y de dar a conocer quiénes eran ellos. Si es cierto que estos hombres fueron grandes hombres que como ellos no van a haber otros. Es cierto que estos hombres fueron llamados para una misión especial, para un propósito especial, y como ellos quizás no van a haber otros jamás en la tierra, y quizás no han habido, pero eso no les quita su humanidad. Eso no les quita que eran parecidos a nosotros. Eso no les quita que eran semejantes a pasiones como las nuestras, semejantes a pecar. Podían fallar como nosotros. Eran igual que usted y yo, de carne y huesos, con emociones y con sentimientos como los nuestros. Y Dios se tomó el tiempo de registrarlo. De ellos vamos a hablar, de los 12 apóstoles, en términos generales. El objetivo de este mensaje es que nos podamos identificar con ellos, que los podamos familiarizar con ellos, que los podamos ver que eran parecidos a nosotros, que podamos ver que eran semejantes a nosotros. Y obviamente no quitándoles el mérito de lo que hicieron, obviamente sabiendo quiénes fueron ellos. Aquellos 12 hombres llamados para una misión especial. Aquellos 12 hombres en los cuales Dios cimentó la iglesia. Hace 2000 años estos hombres predicaron el evangelio. Hace 2000 años estos hombres anduvieron allá, en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad. Pero Dios los estableció, los llenó un día de valor y de capacidades. Pero eran como usted y como yo. Eso no se los podemos quitar. Ellos abrieron brecha del evangelio en el pasado. Ellos fueron los que abrieron esa brecha en aquel tiempo. Eso lo sabemos y de antemano lo conocemos. Pero eran semejantes a nosotros, hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Y número 1, para empezar vamos a ver estos hombres que no tenían una profesión prestigiosa de alto nivel. Vamos a ver su oficio, a qué se dedicaban estos hombres, cuál era su profesión. En este grupo no está el apóstol Pablo. Ese Dios lo llamó después para otra misión especial, para predicar a los gentiles. Un hombre capacitado, un gran erudito, miembro del Senerí. Allí estaba este hombre, pero por una misión especial. Se necesitaba un hombre como él para esa misión. Pero en estos 12, él no está. A él lo llamó Dios después. Estos 12 eran comunes y corrientes como nosotros. Dios no llamó a grandes teólogos en ese momento, a personas, grandes eruditos, con un gran saber. No llamó a los saduceos, no llamó a los fariseos, no llamó a los escribas, que eran doctores en la ley. No llamó a hombres comunes y corrientes. ¿A qué se dedicaban? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿qué eran ellos? Dice su escritura que eran pescadores. Era una profesión no tan prestigiosa. Era una profesión que necesitaba desgaste físico. Ellos aguantaban frío en las noches, aguantaban calor. A veces pescaban, a veces no pescaban. A veces les iba bien, a veces les iba mal. Era una profesión que no tenía en alto grado, que no era vista como desde hacia arriba. No, era una profesión común y corriente. Eran simples pescadores. Sí, con eso sostenían a su familia, pero no pasaba de ser una profesión común y corriente. Eso eran estos 4 hombres.
pescadores, con un trabajo humilde, con un trabajo sencillo. Jacob, y mire, aquí hay un detalle. ¿Qué estaba haciendo Jacobo y Juan? Dice que estaba remendando las redes. Dice. ¿Cómo ve usted? ¿Por qué cree que la estaban remendando? Estaba rota, obviamente. A lo mejor estaba desgastada. A lo mejor ya estaba vieja. Con el tiempo se había desgastado aquella red. A lo mejor les había ido mal en la pesca y no tenían para comprar otras redes. Allí estaban remendándolas. Aquellos dos apóstoles estaban remendando sus redes. Imaginen ustedes, porque estaban con su padre Zebedeo. Los dos hijos y su padre estaban remendando las redes. Tal vez sus hijos platicaban entre ellos. Tal vez comentaban cosas entre ellos. Y tal vez le decía uno al otro: Jacobo, estas redes ya no sirven. Jacobo, necesitamos otras redes. Y tal vez respondía Juan: si es cierto, por estos agujeros, por eso no pescamos, porque ahí se van los peces, tal vez decían. Necesitamos redes nuevas, decía. Y tal vez su padre por allá escuchándolos al otro lado remendando las redes. Y tal vez decía: Juan, digámosle a nuestro padre que compremos otras redes. Y tal vez su padre contestaba y decía: lo siento, hijo, pero los ha ido mal en la pesca. Lo siento, pero no hay dinero suficiente para cambiar nuestras redes. Mejor sigan remendándolas, que con esto vamos a seguir. Tal vez platicaban entre ellos, seguramente pasó. La Biblia no lo dice, pero seguramente pasó. Tal vez platicaban entre ellos. Yo pregunto, ¿cómo ve a estos hombres allí? ¿Los ve a hombres con poderes sobrehumanos? ¿Los ve diferentes a nosotros? Yo solo veo dos hombres comunes y corrientes, sencillos como usted y como yo, platicando. Así como usted, en su trabajo, que arregla su herramienta. Nosotros los pintores a veces tenemos brochas que parecen una flor ya. Ya no sirven. Les ponemos un tape y decimos todavía aguantan. Aquellos rolos que lisos ya. Ponga su trabajo usted. Los frameros clavan una hoja de Playboy y se le salen tornillos a aquella pistola. Yo he andado ahí, yo lo he visto. Y va usted rápidamente a socarle aquel tornillo y sigue trabajando. Aquellas sierras las hagan ya que la cuerda llena de tape porque la han cortado tantas veces el cortador. Igualmente, allá estaban aquellos dos hombres remendando sus redes. Igual usted arreglando su herramienta de trabajo. Yo digo, ¿se ven distintos a usted? Cuando usted esté arreglando su herramienta de trabajo, acuérdese que hace 2000 años 2 apóstoles estaban haciendo lo mismo, arreglando su herramienta de trabajo. Igual que usted. Yo veo allí 2 hombres comunes y corrientes. Yo veo allí 2 hombres sencillos. Yo veo 2 apóstoles allí sencillos como usted. Igual que lo que hace usted con su herramienta de trabajo. Eso estaban haciendo estos 2 hombres allá. Remendando su herramienta de trabajo. Con lo que ellos subsistían. Con lo que ellos se ganaban el pan. Un oficio común y corriente. Hay otro hombre, Simón, el que era, dice, conocido como el celote. Lucas 6:15 dice, mire cómo le llaman. Aquí se está dando la lista de los apóstoles. Se dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el celote. En Hechos 1:13 dice, otra vez dando la lista de los apóstoles. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y quiénes eran los celotes? Un partido político era. Un partido político quería derrocar a Roma, quería derrumbar a Roma por el modo de la violencia. ¿Sabe qué eran ellos? Eran una especie de guerrilla. Así como la FARC en Colombia, así eran ellos. Era un grupo político que cometía atrocidades, que cometían asesinatos. Eran violentos. Y sus atrocidades las cometían en público para causar miedo, para causar temor. ¿Sabe cómo eran conocidos? Como hombres de daga. Porque en sus vestiduras andaban una daga curvada, con la que se acercaban sigilosamente a sus objetivos y los degollaban y los asesinaban. Esos eran los celotes. Mateo era miembro de este grupo.
antes había pertenecido a este grupo político. Allí pertenecía Simón. Eran conocidos como sicarios, porque cometían atrocidades. Sus principales objetivos eran aquellos que trabajaban para Roma, aquellos mandatarios que trabajaban para Roma, los soldados, los cobradores de impuestos, porque llevaban el dinero para Roma y ellos los asesinaban y robaban su dinero para financiar su partido político. Eso hacía Simón. Allá andaba Simón entre ellos, un hombre violento, una especie de sicario, una especie de terrorista. Ese era Simón, al que llamó Jesús. Ese era un discípulo de Jesús. Pregunto yo, ¿era un hombre de alto nivel, de alto rango? ¿Lo ve usted un hombre diferente? Dentro de las congregaciones, yo desconozco su pasado, pero dentro de las congregaciones hay todo tipo de personas que fueron en el pasado. Lo mismo era uno de los 12 discípulos. Dentro de las congregaciones, tal vez acá no, pero en otras hay muchos asesinos, incluso violadores que tuvieron pasados tremendos, pero un día conocieron a Cristo, fueron totalmente diferentes. Así era Simón. Así era Simón. Tenemos a Mateo. Sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, una de las personas más despreciadas en aquel tiempo. Se consideraban traidores de los judíos, porque eran judíos y trabajaban para Roma. Cobraban impuestos para Roma, le cobraban impuestos a los judíos, pero él era judío. Era una de las personas más despreciadas, no tenían ni amigos ellos. Solo se juntaban con publicanos, con cobradores de impuestos, porque los demás los veían con menosprecio, con desprecio, porque eran considerados traidores hacia Roma, al pueblo judío, porque trabajaban para Roma. Ese era Mateo. Dios lo llamó. Allí estaba, dice, sentado al banco de los tributos públicos, dice, cobrando impuestos, estafando a la gente. Cobraban más de lo que tenían que cobrar. Se enriquecían ellos. Por eso eran odiados ellos. Ese era Mateo. Imagínense esto. Por un lado tenía Simón, que sus objetivos principales antes eran asesinar a los cobradores de impuestos. Por otro lado tenía Mateo, Jesús, un cobrador de impuestos. En un tiempo antiguo Simón se hubiera dado gusto asesinando a Mateo. Pero mire qué maravilloso, vemos dos cosas aquí: la gracia y la misericordia de Dios. Dos hombres que antes eran enemigos, que antes se podía asesinar uno al otro, hoy estaban trabajando juntos para el mismo equipo. Y no para cualquier equipo, para el equipo de Jesús. Miren la misericordia y la gracia de Jesús. Vemos otra cosa acá. Eso habla de lo común y corriente que eran estos hombres. Eso habla que estos hombres no eran distintos a nosotros. Esto habla que estos hombres eran semejantes a nosotros, parecidos a nosotros, igual que usted y yo. Ahora bien, ¿cómo mira el equipo de Jesús hasta este momento? 4 pescadores. Simón, un ex sicario, un ex terrorista, un ex guerrillero. Por otro lado, a Mateo, un ex cobrador de impuestos, odiado, menospreciado, un traidor. ¿Cómo ve el equipo de Jesús ahorita? ¿Cómo ve a estos 6 apóstoles ahorita? ¿Ve un equipo extraordinario usted? ¿Ve un equipo sobrehumano usted? ¿Ve un equipo usted que tenía habilidades sobrehumanas hasta este momento? No, yo veo un equipo normal, común y corriente. De los otros no se habla la profesión, no se dice su profesión. Pero los comentaristas dicen cómo vivía en Galilea, menos Judas el traidor. Él no vivía allí, pero todos vivían allí. Y en Galilea sobrevivían de la agricultura, artesanía, del comercio, de la pesca. Todos coinciden que la misma profesión tenían. 12 hombres acá. Y entre ellos estaba Judas, el traidor. Entre los 12 tenía un traidor, Jesús, al que iba a traicionar al Hijo de Dios. ¿Cómo ve el equipo usted? ¿Será que es el equipo mejor ante los ojos humanos? ¿Será que eran los mejores hombres, los mejores candidatos? ¿Será que eran los mejores hombres para esa misión que Dios le iba a poner? Hombres comunes y corrientes, que Dios utilizó para hacer cosas extraordinarias en su reino. Nada más que eso. Su profesión, sus oficios eran semejantes a los nuestros, parecidos a los nuestros. Hasta este momento yo veo hombres sencillos. Yo veo hombres
como usted y como yo. ¿No le parece maravilloso, sorprendente a usted que la propagación del evangelio, el establecimiento de la iglesia, se lo haya puesto en manos de estos hombres, Dios? A ellos se los puso en sus manos. A hombres parecidos a nosotros, con faltas y fallas y debilidades y semejantes a usted y yo. Sencillos, comunes y corrientes. Por eso nosotros no podemos decir, es que yo no tengo un gran talento. Es que yo no tengo grandes habilidades. Estos hombres tampoco las tenían. Estos hombres eran parecidos a nosotros, semejantes a nosotros. Sencillos. Usted no puede decir no tengo un gran intelecto. Ellos no tenían un gran intelecto. Usted no puede decir yo tengo un gran nombre que pesa en la sociedad. Ellos no tenían gran nombre. Despreciados por la sociedad eran. Sencillos como usted y como yo. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en Corintios, 1 Corintios 1, 26 al 29. Sabemos, conocemos este pasaje. El apóstol Pablo escribió así: pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo les dijo: mírense ustedes quiénes son ustedes. ¿Acaso hay poderosos entre ustedes? ¿Acaso hay gente con grandes intelectos entre ustedes? No, comunes y corrientes. Les estaba diciendo, ustedes tienen trabajos sencillos. Yo pregunto, ¿acaso no nosotros también? ¿Cuáles son nuestros oficios? Comienzo yo, pintor. Usted, fraimero, chirroquero, rufero, trabaja en la yarda, choferes. ¿Cuáles son sus oficios? Ponga el suyo. ¿Ve una diferencia usted? Siéntase afortunado usted. Porque a pesar de eso, usted es candidato. A pesar de eso, usted está en los estándares de Dios. A pesar de eso, usted califica para ser usado grandemente por Dios. A pesar de eso, usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. A pesar de lo sencillo, común y corriente que usted, y no lo digo con menosprecio, porque eso somos. ¿Acaso hay doctores aquí entre nosotros? ¿Hay filósofos entre nosotros? Pregunto yo, ¿hay inventores entre nosotros? ¿Cuántos hay? Levante la mano. ¿Cuántos científicos hay entre nosotros? No vemos. Personas comunes y corrientes. ¿Cuántos presidentes, cuántos mandatarios sabemos aquí? Ojalá el día de mañana salga uno, pero ahorita no hay. Personas comunes y corrientes como los 12 hombres aquellos. Sencillos como nosotros eran ellos. Así, nada más. Sintámonos privilegiados, porque podemos ser candidatos para que Dios los use grandemente el día de mañana. Sintámonos dichosos por ello, porque Dios puede hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Número 2. Estos 12 hombres también carecían de fe. Les faltaba la fe. Les faltó la fe muchas veces. Jesús dejó evidenciado en las Escrituras que muchas veces a estos hombres les faltó la fe. Muchas veces dudaron. Muchas veces sintieron que no podían. Y Dios les dijo muchas veces, hombres de poca fe, les dijo. Hay un pasaje cuando se levantó aquella gran tempestad, aquella gran tormenta. Y sabemos que Jesús estaba dormido. Y dice que la balsa casi se hundía y aquellos entraron en pánico. Aquellos tuvieron miedo. Y fueron a levantar al maestro y dijeron, maestro, ¿que no ves que los hundimos, que perecemos? ¿Qué les dijo Jesús? Marcos 39:40. Y levantándose, dice, reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y se cegó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras versiones dice, todavía no tienen fe. Jesús les hizo esas dos preguntas. ¿Por qué tenéis miedo? Y como ustedes no tienen fe. Todavía no tienen fe, les dice Jesús. ¿Por qué les dice eso? Para empezar, eran hombres capacitados para andar en el mar. Eran hombres de pesca. Segundo, estaban con el Hijo de Dios, con Jesucristo allí. Aquel que lo habían visto hacer señales y prodigios. Aquel que lo habían visto hacer milagros. Allí lo tenían. Desconfiaron de Jesús. Creyeron que los podía abandonar. Creyeron que los podía dejar que se hundieran allá en aquel mar. Dudaron de él.
Jesús los reprendió y les dijo: todavía ustedes no tienen fe. A pesar de todo lo que han visto, todavía no tienen fe. ¿Por qué? Jesús se sorprendió. Eran hombres que les faltaba la fe, que en momentos les faltó la fe. Cuando Pedro caminó en las aguas, ¿qué les dijo Jesús cuando se hundió? Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Yo te estaba llamando, yo te dije que vinieras. El Hijo del Dios viviente te dijo que vinieras. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hombres que les faltaba la fe, que en momentos dudaron, sintieron miedo, sintieron temor. Hay otro pasaje, cuando a los discípulos se les olvidó el pan y Jesús les dijo ciertas cosas, que se guardaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Pero ellos pensaban que Jesús les estaba diciendo eso porque no llevaban pan. Y Jesús decían entre ellos: porque olvidamos el pan, los está diciendo eso. Pero Jesús no les estaba hablando de eso. Pero mire lo que dice Mateo 16, 8 al 10. Entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Les digo, que no tenéis pan. No entendéis, dice, aún, ni os acordáis, dijo, de los 5 panes entre los 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Ustedes piensan, les dijo, que si alimenté a 5,000 y a 4,000 con unos pocos panes y unos pocos peces, ¿ustedes creen que yo no les puedo dar a comer a ustedes 12? Eso les está diciendo Jesús. ¿Ustedes piensan que yo les estoy diciendo que porque no trajeron pan? ¿Ustedes piensan que yo me refiero a eso? ¿Ustedes piensan que yo no los puedo alimentar si alimenté a aquellos? Hombres de poca fe. ¿Acaso no se acuerdan de lo que hice aquel día? ¿Acaso no se acuerdan aquellos miles que alimenté? Sinceramente ustedes no tienen fe. Hombres de poca fe, les digo. Hombres que les faltaba la fe. Hombres que dudaron. Hombres que desconfiaron. Hombres que a pesar de todo lo que habían visto hacer a Jesús, les faltaba la fe. Andaban con él. Pero en un momento que su fe a un bajo nivel era probada, les faltaba la fe. Dudaban. Hay otro pasaje. Cuando se le apareció a María Magdalena, después de la resurrección, se le apareció ya resucitado. Y ella, cuando lo vio, fue a decirle a los discípulos. Marcos 16, 10 al 11. Ella los vio y dijo: Jesús está vivo, dijo, ha resucitado. Y fue a decirle a los discípulos. Yendo ella, dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, dice, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice, no le creyeron. Dice. ¿Cómo ve? María le creyó, pero los discípulos no le creyeron. ¿Cómo ve eso usted? Los que habían andado con él no le creyeron. Estaban tristes y llorando, les dijeron que había resucitado y Jesús ya les había dicho que iba a resucitar todavía. Pero cuando les dijeron que había resucitado, no creyeron. No creyeron ellos. Después se les apareció a otros 2, aquellos que iban a Emaús, ¿se acuerdan? Se les apareció de diferente manera. Marcos 16, 12 al 13. Dice, pero después, dice, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo. Oiga bien, se les apareció a ellos, lo vieron. Dice que ellos fueron otra vez y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué pasó? No volvieron a creer. Ni aún a ellos les creyeron. No le creyeron a María, no le creyeron a estos 2 tampoco. Los discípulos, los que andaban con Jesús. Ellos no le creyeron otra vez. ¿Cómo ve la situación usted? ¿Será que tenían una gran fe? Y habían visto, a este tiempo Jesús
Ya había resucitado, es decir, todas las señales y prodigios, los milagros, ellos los habían visto, ya había pasado todo. Y no le creyeron. Ya van 2 veces que no creyeron, no tuvieron fe. Por eso, más adelante, allí mismo en Marcos 16:14, se les apareció otra vez a ellos, sí, se les apareció a ellos. Y los reprendió. Finalmente se apareció a los 11, dice, mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto. No les habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Dice que los reprochó su incredulidad. Jesús se quedó sorprendido. ¿Cómo es posible, les dijo Jesús, que todos los demás han creído que yo soy el Cristo resucitado y ustedes no han podido creer? Mis discípulos no han creído. Les reprochó fuertemente. ¿Cómo ve estos hombres? ¿Los ve hombres con una gran fe extraordinaria? Hombres que les faltaba la fe. Habían visto sanar enfermos, hacer ver a ciegos, oír sordos, caminar a paralíticos, calmar el viento, la tempestad, sanar leprosos. Pero aún así no creyeron. Aún así les faltó la fe. Imagínese usted, yo sé que todos hemos tenido experiencias en la vida cristiana que nos aumentan la fe, que nos afirman la fe. Algún milagro en su familia, algo que Dios hizo en sus vidas y afirmó su fe. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo tenía unos 8 años posiblemente, nunca he contado eso. Me acuerdo yo que mi último hermano, Oscarito, se formó muy feo. Era un niño gordito, como el hijo de mi hermano Víctor, gordito, gordito. Cuando tenía un año y unos meses, se enfermó. Mi hermanito era colochito, pero le salieron unas grandes llagas en su cabeza, horribles, feas, amarillas, que cuando se secaba se ponían amarillas horribles. Y aquel niño comenzó a enflaquecer muchísimo, al punto que se puso delgadito. Y en una de esas que se puso mal, aquel niño comenzó a convulsionar feo, horrible, hasta el momento que comenzó a ponerse moradito, sus ojos blancos y hasta el punto que dejó de respirar. En ese momento me acuerdo yo que habíamos 3 hermanos, los últimos 3. Y uno salió corriendo para una tía, yo salí corriendo para un tío, yo salí corriendo porque ve que las casas ya están cercas, entre familias están cerca. Y otro de mis hermanos salió corriendo para donde mi abuela. Aquel niño lo habíamos dejado sin vida, sin respirar, moradito, muerto. Corrimos allá, yo corriendo de tío. Y le expliqué las circunstancias. Me acuerdo perfectamente. Ese tío usaba sombrero. Se puso sombrero, agarró la Biblia y salió de regreso a casa. Cuando llegamos ya estaban nosotros tíos y ya estaba mi abuela y nosotros fuimos los últimos en llegar. Ya habían pasado unos 10 minutos quizás. Aquel niño seguía sin vida totalmente todavía. Me acuerdo que allí estaba mi madre, lloraba y le decía, se recostaba en la pared y le decía, Dios, le decía, tú me diste este hijo, le decía, por favor no te lo lleves, le decía, por favor devuélvele la vida, le decía. Y me acuerdo que uno de mis tíos tomó a aquel niño en una mano, lo tomó en los brazos en una mano, en la otra mano tomó la Biblia de esta manera. Y lo tenía el niño aquí en esta mano. Y con el pasaje aquel de cuando Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Mi madre le decía a Dios, por favor, le decía, no te lo lleves, le decía. Tú me lo diste, tú le diste vida un día, por favor, devuélvele la vida, le decía. Y me acuerdo que a mi tío levantó la Biblia en este estilo, le decía, nosotros creemos en ti, le decía, un Dios de milagros, así como un día resucitaste a Lázaro, decía, o así también, devuélvele la vida a este niño. Y aquel niño comenzó a respirar. Dios le devolvió la vida a aquel niño. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo sé que usted ha tenido experiencias 3 veces, y eso que le acabo de contar pasó 3 veces. 3 veces aquel niño se quedó sin vida. 3 veces Dios le devolvió la vida. Por eso con el tiempo nosotros le decíamos a él, tú eres un milagro andando, le decíamos. Tú eres un milagro caminando, le decíamos. Lo que le quiero decir es que usted ha tenido experiencias así. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios de milagros, no solo porque leo en su palabra, no solo porque le escucho, sino porque un día lo vi obrar. Lo que le quiero decir con esto es que los discípulos vieron esto cantidades de veces. Lo vieron múltiples veces. Lo vieron cientos o miles de veces quizás.
pero aún así no creyeron. Eso es lo que les quiero decir. Aún así dudaron. Por eso les cuento eso. A nosotros se nos ha afirmado la fe con cosas pequeñas. O 1, 2, 3. Ellos tuvieron miles o cientos, pero aún así dudaron. Lo que les quiero decir con esto, que eran hombres que les faltaba la fe. Igual que usted y yo. A pesar de todas esas cosas que hemos leído, que hemos visto, que nos han contado, que hemos experimentado, a pesar de eso a veces nos falta la fe. ¿Acaso no es cierto? Que a veces dudamos. Lo que le quiero decir es que estos hombres eran así como usted y como yo. Hombres comunes y corrientes. Con trabajos como los suyos y como los míos. Hombres que dudaban. Hombres que les faltó la fe, así como usted y como yo. Eso es lo que les quiero decir. Hasta este momento yo veo hombres humanos como usted y como yo. Yo veo a estos 12 hombres así comunes y corrientes. Veo hombres sencillos. Veo hombres que dudaban. Veo hombres que a pesar de todo lo que habían visto les faltaba la fe. Que habían experimentado tantas cosas, pero les faltaba la fe. Les faltaba la fe. Hasta este tiempo, hasta este momento, todavía les faltaba la fe. Número 3. A estos hombres, cuando Jesús los llamó, no eran humildes. Eran personas arrogantes. Se preocupaban por ellos mismos. Estaban llenos de ego. Estaban llenos de egoísmo. Pensaban en sus intereses personales. Tanto así, mire qué tremendo. Tanto así, que 2 de ellos se estaban peleando el puesto. No cualquier puesto. Querían uno a la derecha del trono de Dios y el otro a la izquierda. O viceversa, a la derecha o a la izquierda. Ese es el puesto que estaban peleando. Y usted me puede decir, no, fue la mamá. Ese fue un plan con maña. A la mamá nunca se le hubiera ocurrido eso. Fueron ellos, los comentaristas todos concuerdan que fueron ellos que habían platicado con su madre y le dijeron, ve, tú dile a Jesús esto y esto. Fueron ellos. Mateo 20, ahí está registrado, Mateo 20, 20 a 21. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿A quién? A Jesús. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso estaba pidiendo. Pero eso había sido ellos que habían planeado eso con su madre. Era ella, con él, que habían planeado esto, pidiendo esa posición. ¿Cómo cree que estaban estando estos hombres? ¿Será que estaban actuando con humildad? ¿Será que estaban actuando con sencillez? ¿Estaban pidiendo algo poco? ¿Será que había humildad en ellos? A ellos no les importaban los otros 10. Tanto que, mire, por eso le digo que fueron ellos, porque los 10 se enojaron con estos 2. En Mateo 20, 24 le dijeron, cuando los 10 vieron esto, le dijeron, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Contra quiénes? Contra los 2 hermanos. No se enojaron contra la mamá de ellos, se enojaron con ellos. Ellos sabían que los inventores de todo eso eran los 2, Juan y Jacobo. Sabía perfectamente que ellos eran los inventores, pidiendo posiciones, pidiendo que se sentara. Cuando tú vengas en tu reino, te sientes en tu trono, yo quiero estar a un lado y yo quiero estar al otro, dijeron. Eso le estaban diciendo. Se sentían suficientes buenos. Sentían que tenían los suficientes méritos para estar allí. Se sentían los suficientes santos para estar allí. Los otros 10 no me importa, dijeron ellos, pero nosotros queremos estar allí. ¿Será que estaban haciendo humildes? ¿Será que había humildad en ellos? No. Soberbia, llenos de ego, estaban ellos. Igual que nosotros muchas veces. Semejantes a nosotros. Parecidos a nosotros. Ellos eran parecidos en su sencillez. También eran parecidos en la falta de humildad a nosotros. Parecidos a nosotros eran. Semejantes. Otro pasaje que muestra la falta de humildad y su arrogancia. Y eran los mismos 2, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan? Cuando iban para aquella ciudad. Jesús tenía que pasar por una ciudad samaritana.
Y mandó Jesús mensajeros y dijo, mandemos mensajeros para que los den pasada ahí. Porque si no los dan pasada ahí, tenemos que dar una gran vuelta por el desierto. Eso iba a pasar. Pero no le dieron pasada a Jesús. No le dieron pasada. ¿Y qué dijeron aquellos dos hermanos? Lucas 9:54. Cuando aquellos discípulos oyeron y dijeron, no quieren dejarlos pasar por ahí, que reposemos ahí. Viendo esto, los discípulos de Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cómo lo ve? ¿Será que había humildad en ellos? Y miren lo tremendo. Estaban siendo arrogantes hasta lo último. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían ese poder. El único que tenía ese poder era Jesús. Ese era el único. Y yo estaba diciendo, Señor, ¿quieres que oremos y le pidamos a Dios que mande fuego y los consuma? Y ni siquiera tenían ese poder. Estaban siendo pero arrogantes hasta lo sumo. Y eran los mismos que estaban pidiendo el trono o sentarse cerca de Jesús. Eran los mismitos, prepotentes, pidiendo algo que no podían hacer, diciendo que iban a hacer algo que no podían. Querían quemar toda una ciudad entera, niños, jóvenes, animales, ancianos, mujeres, todo querían quemar. ¿Había humildad en ellos? Acuérdense que estamos hablando de los 12 que escogió Jesús. De eso estamos hablando, de los 12 apóstoles. Pregunto yo, como le digo, el tema es hombres comunes y corrientes utilizados por Dios grandemente. Estos hombres eran hombres comunes y corrientes parecidos a nosotros. Llenos de arrogancia. El gran líder, Pedro era el líder de los 12. Sabemos quién era Pedro, amados hermanos. Aquel que primero hablaba y actuaba y después pensaba. El primero en entrar, pero el primero en salir. Se metió tantas veces en problemas por su arrogancia y falta de humildad. Tenía un ego demasiado alto. Pedro era así. ¿Qué dice Mateo 26, 31 y 33? Aquel pasaje cuando Jesús, o más bien cuando Jesús estaba a punto de que le iban a entregar. Mire lo que dice. Mateo 26, 31 y 33. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Siguiente. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bendito sea su nombre. 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, oiga bien, nunca me escandalizaré. Nunca lo voy a hacer, le dijo. Él estaba diciendo, todos estos van a salir corriendo a Jesús. Todos estos se van a oír, pero menos yo, le estaba diciendo. Estos 11 van a oír, le dijo, pero yo jamás te voy a dejar, le estaba diciendo. Yo, Pedro, decía, te soy más leal que estos 11, decía. Yo te voy a ser más fiel que ellos. Eso le estaba diciendo Pedro. Sabemos la historia, sabemos lo que pasó. Eso le estaba diciendo Pedro. Se sentía tan seguro de él. Estaba tan lleno de ego él. Se sentía tan seguro de quién era él, que pasó por encima las advertencias de Jesús. En Lucas 22, 31 y 33, Jesús le advierte. Le dice lo que le venía. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, oiga bien, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, le digo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Le dijo, Satanás mismo ha pedido para hacerte daño, para tentarte, para hacerte mal, le estaba diciendo Jesús. Se lo estaba advirtiendo. Pero respondió, él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte, le estaba diciendo. Miren Pedro, el líder de los 12, el gran apóstol Pedro, estaba siendo humilde. ¿Cuál era la actitud de Pedro? Mira Jesús, no me importa lo que me estás diciendo, le estaba diciendo. No me importa lo que me venga, te estoy diciendo que yo te voy a seguir hasta lo último.
Es más, le estaba diciendo, si me toca entregar mi vida, yo la voy a entregar por ti, le estaba diciendo. Sabemos que días después lo estaba negando con juramento y con maldición. Estaba diciendo, lo juro que yo no conozco a tal hombre. Lo juro que yo no sé quién es este hombre. 3 años y medio había andado con él. Anteriormente le estaba diciendo esto. Después estaba diciendo, yo no conozco a tal hombre. Yo no sé quién es él. Pedro, el gran apóstol Pedro. ¿Será que había humildad en él? No había humildad en él. Hombres comunes y corrientes, con trabajos semejantes a los nuestros, con trabajos parecidos a los nuestros, igual que usted y que yo, sujetos a pasiones y a debilidades como las nuestras, que les faltó la fe, llenos de arrogancia y llenos de orgullo, les faltaba la humildad. Hay otra parte que sigue, que eran hombres que les faltaba el compromiso. Pero eso no lo vamos a ver. Termino acá. Estos hombres eran como usted y como yo. Eran hombres semejantes a nosotros. Pero ¿sabe qué? Tengo que decir algo también. Estos hombres que les faltó la fe, estos hombres con oficio y trabajo como los nuestros, estos hombres que les faltaba la humildad, estos hombres que un día les faltó el compromiso. Déjame decirle que un día, allá en el Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y estos hombres comenzaron a ser hombres diferentes. Tanto que Pedro dice que en el primer mensaje se convirtieron 3,000, en el segundo 5,000, fueron 8,000 en los 2 mensajes. Y la gente se preguntaba, ¿quién es este que habla con denuedo? ¿Quién es este que no es aquel del vulgo? Esta gente es sin letras, es un simple pescador. Se sorprendía, pero Dios lo usó tremendamente. Allá en el capítulo 3 de los Hechos dice que Pedro y Juan, estos mismos 2 hombres, iban hacia allá al templo. Dice que estaba un paralítico, 40 años estaba allí, y dice que estaba pidiendo limosnas. Y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel paralítico fue sano. El mismo Pedro en el capítulo 5 de los Hechos dice que por aquellas ciudades, dice que caminaba, dice que y los enfermos se sanaban solamente con tocar su sombra. Y dice que de otras ciudades iban y también los ponían. Y cuando Pedro pasaba, veían a Pedro caminar y decían, ahí va a pasar la sombra. Y aquellos paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban y los leprosos eran sanos. ¿Quién? El mismo Pedro. El mismo Pedro era ese hombre que fue usado grandemente por Dios. Todos fueron usados grandemente por Dios. Hicieron señales, prodigios, milagros, tantas cosas. Los mismos hombres comunes y corrientes. Su trabajo ha trascendido por el tiempo. Su trabajo ha trascendido por las generaciones. 2,000 años han pasado de eso y todavía seguimos predicando de ellos. Todavía seguimos aprendiendo de ellos. Todavía los siguen inspirando estos hombres. Ha trascendido el tiempo. 2,000 años han pasado. El trabajo de aquellos hombres comunes y corrientes también trascendió hasta la eternidad. Dice que en aquel día, en Apocalipsis 22, dice que cuando aquella preciosa nueva Jerusalén descienda, una ciudad de oro, dice, será hermosa como ninguna, dice, con mares de cristal, y dice, y aquellas calles de oro, dice que aquella ciudad tendrá 12 cimientos, dice, y en aquellos cimientos estarán los nombres de aquellos 12 apóstoles. Allá estará el nombre de Simón el celote, aquel día que era un ex sicario, un ex terrorista. Allá estará su nombre de Simón. Allá estará el nombre de Mateo, aquel que era un cobrador de impuestos, que era puesto al mismo nivel que las prostitutas y las rameras. Así lo calificaba la sociedad. Allá estará el nombre de Mateo también. Allá estará el nombre de Jacobo y Juan, aquellos que un día estaban remendando las redes. Allá estará su nombre en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Su trabajo y su labor ha trascendido por el tiempo, ha trascendido por las generaciones y trascendió hasta la eternidad. Déjeme decirle una cosa: su trabajo, su labor también puede trascender el tiempo. También puede trascender las generaciones. Imagínense una cosa: si Cristo tardase en venir, si Cristo tardase en venir unos 70, 80 años, que no creo, pero si pasase, ¿qué dijeran de esta congregación? ¿Qué dijeran el día de mañana de nosotros? La gente hiciera remembranza y se acordara y preguntaran y dijeran, ¿quiénes eran los primeros que comenzaron en esta congregación? ¿Quién era el pastor que comenzó esta congregación? Y tal vez hasta dijeran las características del pastor. Dijeran el nombre. Era un pastor que se llamaba Rigoberto Díaz, dijeran. Y dijeran era un hombre tal vez blanquito, colocho, ojos de color, dijeran.
Y dijeron que ese hombre le pasaron los años, el tiempo sobre ellos pasaron, dice. Llegó anciano y siempre sirvió al Señor. Siempre predicó su palabra, dije. Se murió, pero siempre sirviendo a Dios. Y dijeron también, y estuvo solo, no. Con él siempre estuvieron hombres y mujeres que lo acompañaron. Siempre estuvieron unos hombres que siempre lo apoyaron. Y allí mencionaron los nombres. Dijeron que allá estaba un hombre que se llamaba Fabio Sánchez. Allá estaba un hombre que se llamaba Henry. Allá estaba un hombre que se llamaba Ramiro. Allá estaba un hombre que se llamaba Eduardo. Allá estaba un hombre que se llamaba aquellos que trabajan con él, que siempre estuvieron allí. La gente dijera, allá por el año 2024 comenzaron un proyecto de células. Jamás habían trabajado con ese proyecto. Ni el pastor tenía experiencia, nadie tenía experiencia. Y comenzaron a trabajar, dijera, 8 células eran, dijera la gente. Desorganizados comenzaron, dijeran. No tenían capacidad en ese momento, pero hubo un puñado de hombres y mujeres que creyeron. Un puñado de hombres y mujeres que apoyaron la visión. Un puñado de hombres y mujeres que apoyaron aquel propósito. Han pasado 70 años, dijera la gente. Han pasado 80 años, dice. Ya no son 8 células, dijera. Ya no son 50 células. Hoy son 100, son 80. Y ya no soy una iglesia que se llama Torre Fuerte. Son 3 iglesias que se llaman Torre Fuerte, dijera la gente. Y no están solo en Mableton, se han expandido por todo Georgia. ¿Y qué pasó? Dijeron la gente. Eran gente diferente, gente con grandes habilidades, gente con grandes capacidades. Eran gente común y corriente que un día le creyeron a Dios, que un día se dispusieron a ser usados por Dios, dijeron la gente. Eso sería usted, eso sería usted. Gentes comunes y corrientes que un día le creyeron a Dios. Así como aquellos hombres, tu trabajo, tu labor puede trascender el tiempo, puede trascender las generaciones, puede trascender hasta la eternidad. Porque su palabra dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así como el trabajo de los 12 apóstoles trascendió el tiempo, así tu trabajo, así tu labor en la obra puede trascender las generaciones, puede trascender por el tiempo. Hombres comunes y corrientes, utilizados por Dios grandemente. Ese puede ser tú. Sencillos, pero que creen en Dios. Sencillos que pueden ser llenos del poder del Espíritu Santo. Sencillos, pero pueden hacer grandes cosas en la obra. Sencillos. Pongámoslo sobre nuestros pies. Solo cuento una leyenda que se dice que cuando Jesús ascendió al cielo y llegó, estaba la multitud de ángeles esperándolo. Y cuando lo vieron todavía con cicatrices, le dijeron, tuviste que haber sufrido mucho por los seres humanos allá en la tierra. Jesús les dijo, sí, yo sufrí mucho por ellos, le dijo. Y todos aquellos saben cuánto tú les amas. Todos allá en la tierra saben cuánto tú les amas. Y él respondió, no, solo un puñado allá en Palestina saben cuánto les amo. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Que esos 12 hombres, ese puñado de hombres les digan a otros. Y esos otros les digan a otros. Y esos otros les digan a otros. Y en muchos años todos en la tierra sabrán cuánto les amo y lo que hice en la cruz del Calvario. Los ángeles le dijeron, pero ¿qué pasará? ¿Qué pasaría si ya por el siglo XX, por el siglo XXI se olvidan de ti? Si ya por el siglo XX, por el siglo XXI aquellos que les toca hablar de ti ya no lo hacen. Los ángeles le preguntaron, le dijeron, ¿tienes un plan B? ¿Hay otro plan? Jesús le respondió, no hay otro plan. Simplemente cuento con ellos. Cuento con ellos. Déjeme decirle, Dios cuenta contigo. Cuenta contigo, cuenta contigo, cuenta contigo y cuenta conmigo para esta misión. La pregunta está, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Y tú me puedes decir, no tengo mucha fe. A ellos les faltó la fe. Me falta el compromiso. A ellos un tiempo les faltó el compromiso. A veces soy un poco orgulloso. Ellos un día fueron un poco orgullosos. Dios puede hacer cosas grandes en ti, simplemente si nos dejamos usar por Él. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, por el privilegio, por la oportunidad de escuchar tu palabra esta noche. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón, Dios mío. Que seas tú glorificándote. Que seas tú, Dios mío, tocando las vidas de este pueblo. Que seas tú, Padre de la gloria, aquel que afecte la conciencia con esta palabra y el corazón de los que están aquí presentes. Que no sea, Dios mío, solamente una palabra más que quede en el olvido. Sea una palabra, Padre amado, que quede en sus corazones y que los ayude y que nos impulse el día de mañana a hacer tu obra, a trabajar en tu obra. Que sea una palabra, Dios mío,
que haga eco en la conciencia y en los corazones de los que estamos aquí presentes. Que seas tú, Padre de la gloria, ayudándolos, impulsándolos hacia adelante, sabiendo que el dueño de la obra eres tú, sabiendo que tú eres el que nos puede ayudar. No tenemos grandes habilidades, no tenemos grandes capacidades, no tenemos mentes prodigiosas, un gran intelecto, pero tú, Dios mío, puedes hacer cosas grandes y maravillosas con hombres sencillos y mujeres sencillas, comunes y corrientes, así como lo hiciste en el ayer. Ayúdalos, Padre de la gloria, que seas tú fortaleciéndolos, que seas tú siempre, Padre amado, poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones. Te lo pido en tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Pueden tomar sus asientos. El tiempo de la predicación de la palabra ha llegado hasta acá. Así yo le doy gracias por este tiempo, le doy gracias por esta palabra que Dios puso en mi corazón, y espero que quede grabada en su mente, en su corazón y en su conciencia. Así, con este privilegio honrado en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Invito a nuestro pastor que pase a este lugar.